Bueno, hola Miquel, estamos aquí para Donantes de Memoria y pues cuéntanos quién eres para empezar un poco, de dónde vienes, todo eso. Vale, bueno, yo soy Miquel Herrán, actualmente soy un doctorando en la Universidad de Leicester en arqueología, soy arqueólogo de formación y de trabajo también, ¿no? De experiencia profesional, digamos, aunque actualmente esté más en el ámbito académico y aparte de eso, pues ahora estoy haciendo, bueno, ahora dedico el poco tiempo que me deja la tesis a un poco divulgar en redes, sobre todo a través de Twitter, pero sobre todo a través de YouTube, de videoensayos y tal. Y entonces supongo que eso hace que tenga una doble vida como doctorando barra youtuber, sí. Decirlo. ¿Qué es lo que te lleva a ti a empezar a hacer vídeos de divulgación en historia? ¿Es por una falta que tú ves de ese contenido, por simplemente un gusto o por, no sé, de dónde viene? Viene un poco de ambas. Viene un poco de un deseo de una salida creativa, digamos, ¿no? De un modo de expresión que va más allá de los modos más tradicionales que permite la academia, pero sobre todo viene de una frustración que yo tenía con el mundo académico, bueno, que sigo teniendo, que Sí. es ir a veces a conferencias que son súper interesantes, que tienen bastante financiación detrás, pero ver que los resultados se comparten entre los 4 expertos del ámbito, que es algo muy importante porque así avanza el conocimiento científico, pero en muchos casos se queda entre esos 4 expertos que el año siguiente van a presentarse los mismos o los mismos resultados actualizados o lo que sea, ¿no? Entonces, esa frustración de no de que existan esas conferencias, porque me parece muy importante, al fin y al cabo son necesarias para la investigación, pero que eso no llegue más allá, sobre todo cuando en historia, bueno, en ciencias sociales en general, cuando pedimos proyectos, lo hacemos con un afán de que eso vaya a revertir a la sociedad, decimos, y no lo decimos solo porque hay que ponerlo en el formulario para que te den el dinero. Sí creemos, muchos historiadores, muchos arqueólogos creemos que lo hacemos por la sociedad, ¿no? Entonces, pues me parecía que había un salto ahí muy grande y una forma muy que a mí me parece interesante de llegar a la gente con unos conceptos de historia un poco más, no quiero decir sofisticados, pero por lo menos sí un poco más matizados y que Mm. inviten más a la reflexión y que no sea el presentar la historia como datos, sino invitar a la reflexión de cómo es el pasado, cómo Mm. construimos el pasado, etcétera. Me parecía que ahí había algo interesante que podía llegar a gente, que podía interesar a la gente, pues eso, obviamente a un público más millennial, joven, como lo quieras llamar, más de mi quinta, porque al fin y al cabo es YouTube, pero me parecía como un buen punto de entrada también. Claro. Y justo lo que has dicho de hablar de la historia no como algo que se memorice o como simples datos y fechas, Ujú. es un poco la idea que has intentado desarrollar en tu libro, ¿no? O sea, y también Mm. combatir contra esa concepción de la historia como algo inamovible que se enseña en un momento dado en el colegio y se queda como así para siempre, y un poco para el público que no esté, pues eso, familiarizado contigo, eso, en unas líneas más generales de qué trata tu libro y cómo puedes invitar a la gente a leerlo. Bueno, que mi libro se llama La historia no es la que es la que te cuentan, y un poco esa sería la línea, ¿no? Mm. Invitarnos a reflexionar que al final la historia son una serie de relatos que construimos de manera más científica, más diligente o de manera más emocional y más colectiva, pero que construimos interpretando las fuentes, los restos arqueológicos, todo lo que tenemos, las trazas que tenemos del pasado, ¿no? Mm. Y que muchas veces esa reconstrucción es parcial, bueno, siempre es parcial, pero Mm. que no necesariamente con malicia, Mm. simplemente o sea, sí que hay gente que omite fuentes, que hace un mal trabajo, pero hay veces que simplemente es el punto desde el que partimos, la base teórica desde la que partimos, hacemos una interpretación buscamos una respuesta a una serie de preguntas que nos planteamos hoy aquí, ¿no? Y por qué Mm. nos planteamos esas preguntas. Entonces, digamos que es invitar a la reflexión de cómo la manera en la que se nos cuenta, porque mucha gente además no se deja de encontrarse con el pasado o con la historia cuando termina el instituto, digamos que
pero sigue encontrándose con la historia en museos, por la ciudad, pero sobre todo también en discursos políticos. Y porque, digamos, que esos relatos que se nos cuentan un poco en el colegio o en la historia un poco más tradicional o más básica, que podríamos decir, siguen estando cargados de unas ciertas bases teóricas e ideológicas, como puede ser el mito del progreso, el individualismo, los hitos nacionales, etcétera, que no son malos o buenos de por sí, pero que sí que nos condicionan, ¿no? Entonces, es un poco una reflexión sobre cómo nos condicionan precisamente e invitar a ir más allá, ¿no? A cómo ver el pasado, no, por ejemplo, desde arriba los grandes reyes, sino desde abajo, nos puede ayudar a ver a deshacer un poco ese mito individualista que tenemos en una sociedad actual, en una sociedad capitalista, por ejemplo, ¿no? Eso obviamente luego queda al arbitrio de cada uno si quiere hacerlo o no, pero como invitar a esa reflexión de cómo nos ha condicionado y cómo podemos buscar relatos alternativos y otras historias, ¿no? Historia de género, historia queer, etcétera, que le den un poco la vuelta a esos relatos simplemente también porque si hablamos del pasado como algo que es para entender el presente, ¿no? Que es algo que se dice mucho, pues precisamente, más que una reflexión de simplemente los eventos históricos y sus consecuencias, también es una reflexión de cómo nos hemos construido nosotros como Claro. sujetos al final y como sociedad. ¿Cómo podemos, es un poco desarrollar esta idea de eso, de usar la historia no como algo no destructivo y que responda a unos intereses concretos, o sea, concretos no, de personas individuales, sino como algo constructivo y que aporte algo más a la sociedad, que simplemente eso, quedarse en un museo o que se quede como una materia institucional, por así decirlo, académica. Sí, es un poco el dar las herramientas, porque yo creo que todo el mundo tiene las capacidades al final, ¿no? Pero dar las herramientas para desarrollar un poco una visión crítica, que al final yo creo que es lo importante, ¿no? Mucha gente vende la historia como la historia es la que es. Bueno, a ver, eso, o sea, ese es el título del libro, un poco también, y es un poco en respuesta al Ministerio del Tiempo, pero obviamente en el Ministerio del Tiempo tiene un sentido narrativo, ¿no? Claro. Pero es verdad que la gente se piensa como el pasado es el pasado y no puedes negar este dato concreto, y es como, no puedo negar ese dato concreto, pero es que la historia no es una sucesión de datos, es una interpretación de un montón de datos que además siempre van a ser parciales porque las fuentes, tanto porque a menudo están escritas desde un contexto muy concreto y tienes que cuestionar ese contexto, como porque muchas se han perdido o muchas son contradictorias. Si estudias el inicio yo qué sé, de la República, leyendo distintos periódicos te vas a encontrar distintas interpretaciones, distintas fuentes, ¿no? Fuentes que al final son fuentes históricas, ¿no? Si lees el periódico hoy, te vas a encontrar distintas fuentes. Entonces, bueno, pues eso. Digamos que sabiendo que todo eso es parcial y que sobre todo que una investigación histórica no llega a ninguna parte sin una pregunta, y esa pregunta ya parte de un marco teórico, unos intereses, etcétera, pues si partiendo de eso ya tienes que saber que no hay una objetividad en historia, ¿no? Hay un intento de rigor cuando en el trabajo histórico, por supuesto, y eso es importante, pero debe partir también de una cierta honestidad, sobre todo del investigador, y en este caso yo creo que también del divulgador, ¿no? Yo por eso lo digo al principio, digo, yo no os voy a vender una historia objetiva o la historia que es, yo os voy a vender, o sea, pero tampoco quiero que gritéis que soy un postmoderno y buscar a gente que presuntamente no tiene ideología, porque realmente sí, todo el mundo tiene ideología y todo el mundo parte de unas bases ideológicas o maneras de ver la sociedad, o sea que no tiene que ser tampoco, no te están intentando vender necesariamente o de forma consciente el franquismo, por ejemplo, a través de un canal de divulgación o lo que sea. A veces sí, a veces pasa, pero no suele ser lo habitual. Muchas veces la ideología y el marco teórico es algo mucho más subliminal o mucho más algo que a veces no hemos ni reflexionado nosotros. Entonces, por eso creo que ese trabajo de reflexión también es importante. ¿Qué herramientas podemos usar para combatir este intento de construir una sola España, una sola historia? Y ¿cuál es la importancia que tú le das a la memoria democrática como una de esas herramientas? Bueno, yo creo que al final realmente creo que son las herramientas más importantes porque al fin y al cabo ahora mismo estamos en una realidad bastante más diversa
o abiertamente más diversa, digamos, ¿no? Visible, un poco más visible esa diversidad. Creo que la diversidad no es que siempre haya existido igual, pero obviamente tenemos pues una mayor población de origen migrante, o segunda generación o tercera generación, da igual. Tenemos más personas racializadas, tenemos más activismo de personas racializadas que llevan siendo parte del país generaciones, ¿no? Digamos, del pueblo gitano, bueno, de personas que de sexualidades disidentes, etcétera. Tenemos una mayor diversidad de voces que obviamente son importantes a la hora también de interpretar esas mismas fuentes, ¿no? Porque creo que mucha gente, por ejemplo, cuando en el término de la leyenda negra, ¿no? Mucha gente habla de pues lee que se intentó no esclavizar a los indígenas y que en cambio se les sometió a, pues había otros regímenes de trabajo, pero también sí que se trajo población esclava. Pero claro, mucha gente aporta ese dato para decir, bueno, pero al contrario que los ingleses, que no los ingleses, se refiere a los estadounidenses en el siglo XIX, pero porque están hablando de procesos históricos distintos, porque también en Argentina se masacró a los indígenas en el siglo XIX, porque estamos hablando de una colonización industrial, pero bueno. Pero como que usan el dato como contraposición y defensa frente a otra potencia europea, en este caso, que hizo otras cosas que ellos consideran que son peores y por eso es leyenda negra, etcétera, etcétera. Como un argumento defensivo, digamos. Mientras que yo creo que la memoria democrática y estas nuevas voces, que al final, por eso también creo que ha vuelto a crecer el mito de la leyenda negra en parte, ¿no? Porque ahora hay una mayor masa crítica, dispuesta a criticar las bases del colonialismo. Ya no me refiero al español, me refiero en todos los países, obviamente. Lo que pasa es que en España tenemos esa etiqueta de la leyenda negra a la que se ha recurrido. Pero digamos que esa masa crítica, y esa masa crítica ya no solo de profesionales, sino también de público y de gente y de ciudadanos, al final, aporta, digamos, es más capaz de parar los pies porque puede partir desde un punto en el que las heridas que dejó ese pasado, aunque sea un pasado más distante en el caso del colonialismo español, son muy profundas y se puede hablar de esas heridas y de esas consecuencias que se han quedado, que mucha gente, obviamente, porque no es su realidad, las ignora. Y las ignora, y porque las ignora de forma consciente o de forma inconsciente, eh, es capaz de restarles importancia, digamos, ¿no? Es ¿Crees capaz. que es posible en este país con esos símbolos tan marcados nacionales de reconstruir una identidad nacional para hacer una faceta más múltiple, por así decirlo, de nuestra historia? Yo no soy una persona que considere que una identidad nacional sea necesaria, digamos, ¿no? Porque al final la identidad nacional eh, sirve en el marco territorial, pero realmente está creando, lo que está intentando crear es una esencia totalizante en su base de la inclusión de culturas muy diversas. Es verdad que hay nacionalismos que son más que celebran un poco más esa diversidad, ¿no? Cultural o regional o lo que sea, pero por lo general ese mismo nacionalismo lo que tiende al buscar ese pasado común también es a excluir o sea, para empezar, intentar coartar el cambio, por un lado, que eso puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de la situación, obviamente, pero también a intentar ver como menos ciudadanos o ciudadanos de segunda a personas, por ejemplo, de trasfondos migrantes, ¿no? Entonces, creo que si bien es posible, porque al final yo creo que el nacionalismo puede adoptar muchas formas y muchas maneras, más liberales, más conservadoras, creo que no es algo, no es el objetivo al que yo creo que debamos luchar, ¿no? No debemos luchar, o sea, no debemos buscar deshacer un nacionalismo rancio con un nacionalismo más libre, aunque es verdad que podría ser un paso intermedio bueno, digamos, sino que yo creo que deberíamos luchar por deconstruir esa especie de esencia de lo nacional transmitida a lo largo de generaciones, que siempre está ahí cuando hablamos de la nación, me da igual, catalana, gallega, vasca, española. O sea, aquí estoy hablando por decir algo. El nacionalismo tiende a construir estas esencias de lo propio, del ciudadano ideal, digamos, y eso yo creo que al final coarta y siempre va a intentar de una manera muy
a veces muy dura y a veces más sutil, deshacer esta propia diversidad que son las comunidades humanas al final. Como youtuber, como persona que tiene una imagen en redes sociales y que además divulgas contenidos en redes de internet, como ya habíamos mencionado antes, por ejemplo, en el caso que te viste con Academia Play, pues se te ha criticado en numerosas ocasiones por esta idea de que representas a un extremismo ideológico y múltiples calificativos que no vamos a repetir aquí, que nos puede servir para hablar de cómo el concepto de memoria democrática o de mirar a la historia de forma crítica, lo que exploras en tu libro, se asocia normalmente a una determinada ideología, en este caso de izquierda. Siempre se pone el tal de eso. ¿Crees que podría hacerse una memoria democrática, una memoria histórica, que llegue a los sectores opuestos a la misma? O sea, alguna forma de convencerles de la necesidad de esta memoria democrática. Yo creo que hay muchos trabajos que son importantes para este tipo de desarrollo de una memoria democrática, digamos, que son, por ejemplo, pues esos estudios históricos que buscan los sujetos no tradicionales, ¿no? Porque hay gente que, o sea, incluso siendo de un espectro político u otro, va a encontrar un cierto interés o sea, puede que haya sido más tradicionalmente de la izquierda porque estos discursos, por ejemplo, han venido más desde la historiografía marxista, por ejemplo, ¿no? Pero creo que también hay un cierto interés, o puede haber un cierto interés en, por ejemplo, la historia de la gente común para alguien. La historia de la gente común de España, digamos, ¿no? Por aplicarla a un ámbito nacional, puede ser interesante también para alguien que realmente, si lo vemos desde fuera, podríamos pensar, a este solo le van a interesar los tercios, el glorioso imperio, lo que sea. No, hay gente que, o sea, también a veces creo que caricaturizamos un poco esos intereses, pero yo creo que hay ciertos trabajos que pueden interesar y enseñan de forma bastante clara que hay una crítica que hacer a cómo construimos la historia y que por tanto la historia la construimos y por tanto puede haber una variedad de voces, ¿no? Bueno, al final los relatos históricos tienen un problema que también es una virtud, digamos, que es que apelan a una emocionalidad muy clara y por eso yo creo que a veces la división entre historia y memoria es como muy complicada porque hay veces que la emoción siempre va a estar ahí y estos relatos están asentados, sobre todo en el ámbito más nacionalista, siempre son difíciles de cuestionar o difíciles de hacer una introspección porque mucha gente ha construido grandes capas de su identidad en torno a ello o como han adquirido esos relatos en un periodo formativo, no van a querer cuestionarlos, digamos, más adelante, ¿no? Entonces yo creo que ese es un trabajo que se puede hacer porque al final toda persona que estudia historia entra también con unas perspectivas y yo creo que la mayor parte de estudiantes sale de la carrera con otras, obviamente, pero es un proceso mucho más largo y que requiere mucho más tiempo, sobre todo porque esta es gente que no está dedicando su vida a la historia, sino que puede tener o al pasado, sino que puede tener un interés. Entonces, y en ese caso, lo que hay que hacer precisamente, yo creo, una de las herramientas que también creo que es importante es llevar la memoria democrática a esos periodos formativos, digamos, ¿no? A ese momento en las aulas para que el alumno no absorba directamente no el discurso, el relato histórico, nacional, de lo que sea, sino que pueda desarrollar las capacidades también un poco críticas que vienen con la construcción de la historia, de la memoria, etc. ¿Has encontrado plataformas digitales que estén dedicadas a estas ideas o te has visto en alguna ocasión un poco a la deriva en este mundo? Conozco algunos proyectos en España, bueno, el vuestro obviamente, pero también el de historia pública, que creo que son todos bastante recientes, porque yo creo que al final es eso, ¿no? El interés, no el interés, pero el reconocimiento de esa necesidad de hacer como dar mayores herramientas, creo que es bastante reciente. También hay algunos proyectos de la Autónoma intentando hacer como
un diccionario historiográfico de términos, digamos, como más enfocado a los docentes, pero que sean más enfocados a, vamos a estudiar un concepto que os vais a encontrar en el colegio, pero vamos a estudiarlo desde distintas fuentes, perspectivas, etcétera, y cómo ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, el concepto de nación lo vais a encontrar en el libro, pero vamos a darle una vuelta a pensar qué estamos diciendo cuando estamos diciendo nación, cómo cambia, cómo es distinto en la Edad Media, como tal, como desde distintas fuentes y haciendo preguntas al alumnado también. Que yo creo que esos son proyectos como que han florecido, por así decirlo, más en los últimos 3, 4 años a lo mejor, y como justo antes del COVID, vaya. Y yo creo que eso obedece precisamente a que todos estos, que ya había proyectos de memoria histórica, ya había muchos proyectos de memoria histórica, sobre todo a raíz de la ley, ¿no? Pero que intentaban, el trabajo era más enfocado no sé cómo decirlo, sino, pero un poco más a los supervivientes e hijos de supervivientes, digamos, de las víctimas del franquismo, de un periodo histórico que es en el que se centraba esa ley también, y digamos que estaban enfocadas más como a otro ámbito de la formación de la gente, ¿no? De la vida de la gente. Mientras que yo creo que ahora hay un reconocimiento también de que precisamente esos discursos se están formando y se están asentando desde edades mucho más jóvenes. Entonces yo creo que estos proyectos que han surgido en estos últimos años, que son muy importantes porque precisamente son más, más inclusivos, tanto en el tipo de memoria que se está intentando hablar, que no es por ejemplo hablar solo de la guerra civil y de la represión del franquismo, sino también de poblaciones migrantes durante el franquismo, mucho antes del franquismo, de hace siglos, digamos, ¿no? De poblaciones también un poco, yo creo que también hay un poco más de, o sea, igual es una palabra fea de decir, pero digamos de activismo en ese sentido de hablar con, de ir a hablar con gente que lleva otras organizaciones que son activistas por los derechos de personas, pues, por ejemplo, del pueblo gitano, de personas racializadas, en general de colectivos migrantes, lo que sea, ¿no? Digamos como que hay un esfuerzo más activo de buscar, sería como el equivalente a un feminismo de primera ola, feminismo de segunda ola, digamos, como hacerlo un poco más inclusivo de no solo los que fueron las voces que han sido como normalmente represaliadas por el desarrollo político que ha tenido España a lo largo de los últimos 100 años, sino también de otros ejes que a veces incluso no considerábamos, ¿no? Como pueden ser, pues, sexualidad, raza, también lo neurotípico, etcétera. O sea, un montón de otros ejes que normalmente dejamos fuera, y yo creo que eso es muy importante al final. Pero creo que el mayor logro de esto es precisamente el darse cuenta de que eso hay que hacerlo, y este trabajo hay que hacerlo desde la educación primaria, casi. Sí. ¿Cómo podemos pues aproximarnos a este pasado que, como es, por ejemplo, la guerra civil, que es tan cercano y que todavía, por ejemplo, es el pasado no ausente del que tú hablas en uno de tus vídeos, que es un hecho prehistórico cuyas consecuencias podemos todavía tener tangencia en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos aproximarnos a este pasado, no solo desde la historia, sino desde estas perspectivas más, pues, diversas de las que ya has mencionado, y no solo la típica historia de el exilio de un hombre heterosexual blanco, sino más realidades? Yo creo que es importante tener en cuenta, digamos, que esa diversidad existía, y sobre todo que tenemos, o sea, que las mismas fuentes que se han usado para investigar esta memoria, que son documentos, en muchos casos son documentos familiares, ¿no? Son fotografías, son diarios, son muchas fuentes que se está haciendo también, creo que un gran trabajo de archivística en ese sentido. Son fuentes como cualquier otra, son fuentes que también desde, o sea, quiero decir, yo en la arqueología de género o la historia de género lleva leyendo las mismas fuentes romanas, medievales, lo que sea, que conocemos desde hace 200 años, pero de formas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que al final no deja de ser lo mismo, no deja de ser
para empezar también, yo creo que es importante que en estas fuentes que son más, a lo mejor también más visuales, son más inmediatas, y bueno, pero en general que son más, que todo el mundo tiene más o menos un conocimiento más o menos de lo que pudo haber ocurrido. Em, Creo que en este caso, y también en un contexto tan brutal como puede ser la represión y la guerra civil, em, creo que gana mucho el apelar un poco a la empatía del público en general, digamos. O sea, digamos, el cuestionar al público, el hacer esas fuentes más accesibles, digamos, y cuestionar el qué te dice esta fotografía, qué consideras, o sea, conociendo esta historia, cómo piensas que pues en este caso, pues es una mujer, o sea, esas distintas perspectivas porque además seguimos viviendo en una sociedad que, mal que nos pese, por ejemplo, hay una mayor diversidad, digamos, en las calles en España ahora mismo, ¿no? Visible, pero por otro lado sigue habiendo unos impedimentos económicos y socioeconómicos muy fuertes para que esas personas adquieran una formación especializada en historia, por ejemplo, por así decirlo. Pero eso no debería ser un impedimento para que esas personas participasen en la creación o en la interpretación de estos discursos, de estas fuentes. Entonces, si bien obviamente no van a tener las mismas herramientas que tiene un historiador o que tiene alguien que participa en un proyecto que activamente está haciendo esto, sí que una persona que puede operar un poco como el intermediario puede presentar y puede acercar ese pasado, digamos, y esos documentos y esas fuentes a esta gente para que esa misma gente aporte sus visiones, sus perspectivas, sus historias orales también, ¿no? Que muchas veces son intergeneracionales y por tanto que el ejercicio de construcción de estos relatos no sea unidireccional, sino que obviamente teniendo en cuenta de qué puede aportar cada uno en ese sentido de, bueno, pues sí, cada uno tiene sus limitaciones, obviamente, por ejemplo, el historiador tenderá a no tener esas perspectivas también tan inclusivas, por lo general, digamos que puede aportar cada uno para que no sea una enseñanza de arriba abajo, sino un diálogo también, pues, mutuamente constructivo, digamos. Pues muchas gracias, Miquel, por esto que hemos estado hablando, por estar aquí con nosotros en Donde de Memoria y sobre todo para todos los que nos estén viendo, pues invitarles a que lean tu libro, que es La historia no es la que es la que te cuentan, de Planeta. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.